La literatura de horror es un género de ficción literario que pretende o tiene la capacidad de asustar, causar miedo o aterrorizar a sus lectores o espectadores, en inducir sentimientos de horror y terror. El historiador literario J. A. Cudon ha definido la historia de terror como una ficción en prosa de longitud variable que sacude o también asusta al lector, o tal vez induce una sensación de repulsión o aversión. Crea una atmósfera misteriosa y aterradora. El horror puede ser sobrenatural o no sobrenatural. A menudo, la amenaza central de una obra de ficción de terror puede interpretarse como una metáfora de los grandes temores de una sociedad. El género del horror tiene orígenes antiguos con raíces en el folclore y en las tradiciones religiosas, centrándose en la muerte, la vida futura, el mal, lo demoníaco y el principio de la encarnación de la persona. Estas se manifestaron en historias de seres como brujas, vampiros, hombres lobo y fantasmas. Desde que existe el ser humano existe el miedo, uno de los sentimientos más fuertes y por tanto el horror y el terror. De acuerdo con H.P. Lovecraft, el miedo es una de las emociones más antiguas y poderosas de la humanidad, y el miedo más antiguo y poderoso es el temor a lo desconocido. En el primer capítulo de su libro de Supernatural Horror in Literature, Lovecraft explica que lo desconocido era para nuestros antepasados una gran amenaza, ya que fenómenos como los climáticos, los cuales no entendían, les podían ocasionar grandes desgracias. Por esta razón, lo desconocido se volvió, en palabras de Lovecraft, una fuente terrible y omnipotente de desgracias y de bendiciones que azotaban a la humanidad por motivos tan inescrutables como absolutamente extraterrenales. La ficción de terror europea se estableció a través de las obras de los antiguos griegos y los antiguos romanos. En la mitología griega, Prometeo era un titán que fue la inspiración para el título de Frankenstein o el moderno Prometeo. La primera aparición de Prometeo conocida está en la Teogonía de Hesíodo. Sin embargo, la historia de Frankenstein se influyó mucho más en la historia de Hipólito. Asclepio revivió a Hipólito de la muerte. Eurípides escribió obras basadas en la historia de Hipólito. El establecimiento del cristianismo en Europa, confirmado por el Edicto de Milán en 313, revolucionó el paisaje religioso de Europa. La revuelta de los vasos, los creyentes germanos del paganismo gótico, ganaron una reputación entre varios escritores prematuros y sus textos, como Scriptores Historiae Augustae. La primera grabación de una acusación oficial de satanismo por parte de los católicos tuvo lugar en Toulouse en 1022, contra un par de clérigos. Las historias de hombres lobo crecieron en popularidad en la literatura francesa de la Francia medieval. Las novelas góticas presentan al tiránico y malvado noble como villano, la delicada y frágil doncella en el papel de heroína, que es testigo de la mayor cantidad de eventos terroríficos y con la que los lectores se identifican y simpatizan, el glorioso y valiente héroe, siempre de familia noble pero usualmente disfrazado como plebeyo. La convención de otorgar nombres extranjeros, usualmente de origen italiano, a los personajes y toda una serie de elementos extraños. El género del terror ha tenido ciclos de popularidad. Según Stephen King, estos se dan cada 10 o 20 años. En su libro Danse Macabre, se lee: estos periodos parecen siempre coincidir con periodos de desequilibrio económico y político. Los libros y películas parecen reflejar estas inquietudes que flotan libremente, a falta de un mejor término, que acompañan a estos periodos de tensión, graves pero no mortales. King señala que uno de los periodos de popularidad se dio durante la década de los 30 con el surgimiento de Snutter Pulp Comics, que incluían escenas violentas y también de tortura. Según King, una década más tarde y hasta aproximadamente 1955, realmente hubo pocas obras del género. Sin embargo, esto no significa que no se produjeron obras de calidad como El hombre increíble de Richard Matheson y Borde de agua corriente de William Sloan. Esas novelas tuvieron como función impedir que el público olvidara la existencia del género del terror. Fue alrededor de 1955 cuando el género del terror retomó escena en su aparición en la televisión. Entre los autores más destacados encontramos a Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft, Bram Stoker, Clive Barker, Richard Matheson, Ramsey Campbell, Anne Radcliffe, Henry James, Anne Rice, Horace Walpole, Horacio Quiroga, entre otros. Particularmente la literatura de terror se ha mantenido con el paso del tiempo, razón por la que en la actualidad podemos encontrar una gran cantidad de obras que de hecho han sobrevivido a los cambios culturales pero también a las modificaciones y la evolución de la literatura, produciendo así más literatura de este estilo en nuestras generaciones recientes.